Bienvenidas. Gracias por la Muchas invitación. Gracias por venir, Gracias por para venir. charlar con nosotros. Bueno, estamos en un punto en que además... Neurálgico. Sí, se vuelve, no se vuelve. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en esta pandemia? Con respecto personal, a nivel del colectivo, yo tengo 3 hijos y te puedo contar todos los pormenores personales, pero venimos un poco a conversar de lo común que nos nuclea como familias. Bueno, nosotros como familias organizadas, ya desde hace 1 mes y medio nos pronunciamos respecto a la necesidad de la obligatoriedad en la escuela pública. Y recientemente en la asamblea que tuvimos el sábado anterior, nos posicionamos en solicitar una presencialidad plena, es decir, la necesidad de que los niños y las niñas vayan todos los días. Desde hace un tiempito que venimos un poco con la preocupación. Igual presencialidad plena no necesariamente es obligatoria. Bueno, son dos cosas Por distintas. eso, no, pero está bueno Sí, decirlo porque a veces sí. se mezcla y... Sí, por supuesto. Sí, la obligatoriedad, nosotros, bueno, un poco como decíamos hace ya un tiempito que lo venimos planteando, a partir un poco también de algunos datos que traía el propio SEIP de las brechas que existen en los quintiles más bajos y más altos. Y bueno, nosotros De eso estamos hablando cuando hablamos de quintiles más bajos y más altos, estamos hablando de la gente que socioeconómicamente es más vulnerable contra la gente que tiene más capacidad de resolver las cuestiones de otra manera, ¿no? Sí. Porque el problema también es que empiezan a desertar, digamos, ¿no? A no volver. Sí, efectivamente, hay alrededor de un 20% de disminución de los sectores más pobres de niños que van a la escuela con respecto a las escuelas que, si bien son escuelas públicas, pero que son de sectores un poco más altos. Claro. Y es un número bastante preocupante, Sí. sobre todo por todo lo que viene... por todo lo que conlleva, lo que hace que los niños estén en su casa y no vayan a la escuela. Hay niños que están solos, hay niños que sufren violencia, lamentablemente eso todos lo sabemos. Sí. Hay un descontacto social que nos preocupa, que lo vemos en nuestros hijos con respecto a sus compañeritos. A sus pares, alimentación. Sí. Sí. El tema de la obligatoriedad lo que un poco pone sobre la mesa es la desigualdad que viven los chiquilines en nuestro país, que es esa, ¿no? Digo, quienes tienen, digamos, la educación como un capital cultural importante, quizás hacemos un poco más de esfuerzo para que nuestros hijos vayan a la escuela, aunque sea 2 o 3 veces por semana, y quizás en algunos barrios donde de repente no está planteada no está planteada la obligatoriedad, y por otro lado también las familias empiezan a poner, digamos, en duda si sirve o no sirve llevar, mejor lo dejo porque te dejo dormir un poquito más. Entonces ahí empieza claramente en estas escuelas de contextos y en otras también de que no son tan de contextos a disminuir la presencia y la participación. Entonces ahí la escuela es un factor de protección para nuestros hijos, para los niños y las niñas de nuestro país. Entonces la escuela nos cumple varias funciones. Es el segundo espacio de socialización de los niños. Entonces la escuela protege, la escuela de alguna manera supervisa, la escuela de alguna manera detecta también situaciones que las maestras todos los días lo que hacen es estar con los niños y ver realmente muchas veces lo que pasa. Y en el hogar lo que pasa justamente al no estar yendo los gurises en la escuela, el hogar pasa a ser contrariamente un lugar de vulnerabilidad. Lo que pasa es que, por supuesto que estamos hablando, el eje de la cuestión aquí son esos niños que están en una situación vulnerable, ¿no? Sea cual sea por una cuestión de que en su hogar tienen una cuestión de violencia o no, o que no tienen quien los cuide, o hay un tema de alimentación, sea cual sea la vulnerabilidad. Pero un padre, también una madre, una familia puede decir, bueno, pero yo tengo derecho a decidir de si mi hijo va o no en este contexto de emergencia sanitaria y prefiero que no vaya. Sí, igual ahí Y le tenés... estoy proporcionando la educación desde otros lugares. Entonces, frente a eso, ¿cómo hacemos? Bueno, de hecho eso, digamos, esto es un proceso, ¿no? Un poco todos entramos en este contexto de pandemia, fuimos aprendiendo qué cosas sí, qué cosas no. Nuestro país reconocemos como que ha respondido bien sanitariamente, lo hemos podido hacer bien, un poco también en conjunto. Claro. Las familias fueron acompañando el proceso educativo, todas las que pudimos, porque no fueron todas, eso es un poco lo que tú decías. Y en ese camino nos
nos encontramos en un punto en el que nosotros comentamos como que hay como una evidencia científica que nos hace pensar que el factor de salud ya no es tan preocupante en los niños. Hay una recomendación, por ejemplo, el GACH. Sí. No me sale la descripción. Grupo Asesor Científico. Científico, exacto. Bueno, ellos hacen una recomendación bastante especial en que entienden a que fines de agosto, ¿verdad? Sí. Esa Sí, recomendación y es bastante Es de dura, agosto. es Es fuerte. contundente. Es súper contundente. Ellos hacen la recomendación de que los sí. niños necesitan volver a la escuela ya hasta por un tema de salud. Claro. Por alguno de estos temas que conversamos, no conversamos de los aspectos psicológicos, que de algún modo también los vemos en nuestros hijos. No es necesario ir a un contexto Exacto. socioeconómico complejo para verlo. Y además, también nosotros, por ejemplo, lo que empezamos a recibir y empezamos a formar fue un compendio de ideas que nos llevaron a pensar, bueno, necesitamos volver a esta presencialidad. Nosotros decimos plena porque también hay un tema de que lo que nosotros llamamos como un sistema de cuidados familiares que hacen que los padres retomaron su actividad laboral, tienen que cumplir un horario. No en todos los casos hay una flexibilidad como para que vayas... Pero es muy complicado, cuando tenés más de un hijo es complicadísimo. Sí. Con un hijo solo Y también, además- en esta cuestión de que vas un día, una semana vas 3 días, 1 hora a las Sí, 8 de sí, la sí. mañana A y mí la me otra pasa, semana claro, vas tengo 5 una- minutos. Claro, y además hay una cosa, y hay que ser objetivos en esto. Vos podés decidir que tu hijo no va a la escuela también cuando tenés una situación ideal, que tenés la Exacto. computadora, el espacio ideal, pero hay niños que viven, son 3 o 4 o 5 o 6 en una misma casa, donde tiene que, Sí. por ahí la madre ir a trabajar, donde no tiene la posibilidad de conectarse. Ese niño es como... La necesidad es imperiosa de que vuelva, eso es lo que pienso Sí. yo. Sí, ¿no? sí. Nosotros Yo lo que pienso es que a veces la gente puede optar cuando tiene muchas posibilidades para ofrecer. Si, bueno, no vas a la escuela, pero tenés un escritorio y Sí. tenés todo el tiempo, y tenés tu docente ahí todo el tiempo para vos. Sí. Pero una docente en una institución pública no puede dividirse Sí, entre por dos. supuesto. En un colegio privado sí, vos tenés el profesor de inglés de mañana y el de español de Exacto. tarde, ponele, entonces claro. ¿Te querés quedar? Bueno, vas a tener tu docente ahí, pero eso es una situación ideal que no se da siempre. Sí. Igual nosotros, por ejemplo, hablamos mucho del informe del GACH porque es realmente contundente, como tú decías, en términos de la no prevalencia del virus en los niños, pero además los efectos secundarios que genera la no ida a la escuela. Sí. Entonces, no lo decimos las familias, lo decimos en términos de que nuestro sistema de cuidados está colapsado absolutamente, sino que también la escuela tiene que dar las garantías en términos de protocolo y del presupuesto necesario para que se puedan respetar las distancias que se recomiendan, todo el tema de la higiene, es decir, se puede si se hace una planificación, que es un poco también lo que nosotros le reclamamos a las autoridades, es que no creo que la sociedad no cuenta con una planificación de parte de las autoridades. no la conocemos. ¿Cómo se está pensando en perspectiva la obligatoriedad? La obligatoriedad es un principio bareliano, la escuela es un derecho y una obligación. Entendemos que el gobierno debería de dar una comunicación a la sociedad de cómo está pensando una vuelta obligatoria y con las garantías que todos y todas las niñas necesitan, más allá del barrio donde vivan, porque me parece que tomo lo Pero que ya dice no Ana. ya es hasta del centro educativo, ya o sea, la infraestructura es lo que falta. O sea, perdón que te interrumpí, No, pero por favor. quiero meter algo con el tema de la obligatoriedad que a mí es una percepción mía, que es esta. Yo siento que la no obligatoriedad permite que el gobierno diga cada centro educativo decide lo que pueda. Ujú. Y entonces el gobierno no se hace cargo de cumplir con esa obligatoriedad. O sea, el gobierno se está sacando una responsabilidad y poniéndola en cada centro educativo, lo cual... Y por ahí colaborar con ese centro para que sea apto para lo cual volver. también, claro, lo cual también me parece, es mi opinión personal, está mal, porque los centros educativos no son boliches que pueden agarrar un protocolo y adecuarlo a como se les Seguro. ocurra. Los centros educativos tienen que brindar lo que tienen que brindar, no es una lo que puedan. mesa menos o una mesa más. Bueno, en realidad no cuentan con los recursos adecuados a su situación particular. Esto de, a ver,
nosotros también tenemos algunas experiencias en escuelas que han podido trabajar en un buen diálogo con el equipo docente y están buscando alternativas, incluso están ensayando algunas formas de aumentar esa presencialidad en horas y en días, pero son, digamos, son un poco individuales. El potencial de nuestro colectivo es que podemos sentarnos, intercambiar, pensar en conjunto y potenciar cada una de las soluciones. Un poco aquello de que a problemas comunes busquemos soluciones comunes, lo que vos decías. Y esto de que cada escuela se ha ido manejando así, de esta manera, claro, genera que se amplían las diferencias. Una cosa importante decir que son como tres cosas medio juntas. La obligatoriedad garantizando, la obligatoriedad garantizando las condiciones sanitarias. El Estado, claro, tiene que garantizar las condiciones, tiene que definir la obligatoriedad garantizando las condiciones y aumentando la presencialidad. O sea, son como cosas que van, no es una obligatoriedad así liviana. Hay que ir todos los días. A ver, hay que todos los días. La presencialidad es claro, absoluta. Pero generando las condiciones que se necesitan para que los niños, al revés, ¿no? Sí, claro, para que los niños vayan en las condiciones que tienen que ir. Sí, claro. Otro de los temas que, perdón, Adri, que estuvo en la mesa esta semana tiene que ver justamente con la promoción de los alumnos, ¿no? ¿Qué va a pasar con este año? Si, bueno, se debería determinar que todos pasen de año y de alguna manera evaluar los 2 años en conjunto, 2020 y 2021 como un todo. Bueno, lo cierto es que tenemos una encuesta, mira, hicimos una encuesta nosotros recientemente de más de 100 grupos en las escuelas, cerca de 50 escuelas vinculadas al colectivo, donde justamente exploramos cuánto de porcentaje había de presencialidad en las escuelas. Y la verdad que nos llamó mucho la atención porque con los números. De escuelas de 20 horas semanales hay un promedio de presencialidad de 8,5. Estamos hablando de una muestra, De 20 horas semanales quiere decir de un turno, o sea, claro, las que son 4 horas. Perfecto. Después escuelas que son de tiempo extendido, que son de 35 horas semanales, los datos arrojan que están yendo 12 horas semanales. Y las escuelas de tiempo completo, que son de 8 horas, 7 y media, 12 horas. 12 horas y poquito. 12 horas semanales. O sea que, pensando un poco en esto que decías, bueno, se está pensando en la que viene una promoción en bloque. Nosotros pensamos que hay mucho para hacer todavía. Nosotros estamos en el último trimestre del año. Estamos viendo que los niños están yendo muy poco, que es parte de nuestra preocupación, están yendo muy poquito tiempo. Fíjate los datos que te estoy dando, son muestras chicas, pero sería bueno poderla, me parece que son representativas. Entonces, lo que decíamos nosotros es que necesitamos planificar el último trimestre, trabajar para que los niños vayan más horas, se puede. De hecho, hay escuelas que ya están, como decía Ana, que ya están trabajando, corriendo muebles, usando de repente los gimnasios, o sea, buscando alternativas, porque es verdad que el gobierno debe de garantizar, el Estado tiene que garantizar, pero también los centros educativos tienen la posibilidad o deberían de tener la posibilidad de pensar alternativas en el marco de lo posible. Sí, porque que no implican, no se puede resolver todo en un momento, de un momento a otro. O sea, hay que salir de la situación lo mejor que se pueda, con lo que hay. Claro. Entonces, más que pensar en el año que viene, que realmente uno piensa que es verdad, muchas veces están en mejor ventaja resolviendo las instituciones privadas este asunto, porque son menos niños y por otras cuestiones de gestión. Sí, claro. Entonces nosotros, hay situaciones. Nosotros que el otro día justamente me comentaban de los hijos de una conocida que van a un colegio privado y están con el mismo problema, principalmente por la sanitización una vez que termina la clase, la infraestructura, claro. Entonces tienen que estar tantas horas porque después de esas horas tienen que sanitizar toda la institución, entonces y al fin y al cabo son muy poquitas horas. Sí, hay un tema y no que... por una cuestión de si querés, tienen los medios, dinero, no es presupuestal, sino de cómo armar la logística. Claro, de gestión institucional también, porque me parece que ahí también hay que buscar opciones. De hecho, como les contaba, la escuela 121 planteaba el otro día que los niños ya están yendo todos los días y ¿qué hicieron? Sacaron mobiliario de las clases, hicieron los metros cuadrados, o sea, hay una cosa para hacer que tiene que ver con eso, que tiene que ver con, no terminó el año, tenemos la preocupación de los niños que salen de 6º año y los niñitos que entraron en 1er año de escuela, entonces esos extremos me parece que hay que atenderlos especialmente. De repente se podría hacer algo como que en la escuela
esos de primero y de sexto tengan prioridad para ganar presencialidad, por ejemplo. Sí, claramente. Nosotros lo vemos como, vemos que es un gran desafío, pero también lo vemos posible. Entonces vemos que como lo prioritario es conocer una planificación, que haya un compromiso. Esto que decía Natalia es como un compromiso, ¿no? Un compromiso de volver a esa presencialidad plena con las garantías, hacer las revisiones que sean necesarias de los protocolos, una adecuación, y lo que nosotros fundamentalmente estamos necesitando en este momento es tener algún tipo de participación, que si bien está consagrada en la Ley General de Educación a través de los consejos de participación, no venían funcionando, digamos, con mucha firmeza en la mayoría de las escuelas anteriormente, y en este periodo mucho menos, porque todo cuesta un poco más que se reúnan los grupos y demás. Pero esa participación para nosotros es fundamental. Porque más que nunca es de la comunidad la escuela, ¿no? Claro. No, pero aparte es una planificación que las familias no estamos pudiendo hacer. Claro. Estamos haciendo malabares para poder concurrir a todo trabajo. Cada uno hace lo que puede. Claro. Cada uno hace lo que puede. Llevar a la escuela a los niños. Los abuelos son población de riesgo, no están pudiendo dar una mano que normalmente lo hacen. Entonces esa planificación para nosotros es como la palabra. Hay una planificación que la tienen que hacer las autoridades de la educación, que nosotros es lo que estamos pidiendo ley. De hecho tuvimos una reunión con Irupe, con Graciela Faveiro, la actual directora general del CEIP. Y bueno, y es una de las cosas que nosotros estamos queriendo. Por un lado, el gobierno debería de pensar una planificación en perspectiva de cómo está pensando esos rezagos, y por otro lado, fortalecer la comunidad educativa. Tomo las palabras que tú decís. Me parece que siempre nosotros como familias hablamos de ese concepto de la comunidad educativa, que son los niños, somos las familias, es la comunidad y son los docentes. El cuerpo docente con el que también queremos dialogar y buscar. Viste que en la crisis uno a veces encuentra cosas positivas, ¿no? Porque hoy como nunca las familias todas, los padres están más involucrados que nunca, para un lado, para el otro, porque están desesperados o por el motivo que sea, pero estamos como ahora todos apuntando a ver cómo salimos de esta... Mirá lo que dice una persona, yo no pensé que iban a hacer la promesa de la bandera. Sí, bueno, se repite. Lo van a hacer el 23 sin público, ¿por qué? Pone, pero además este tipo de indignada. Claro. Porque, bueno, está todo el mundo como con el tema de la fiesta de fin de año, el egreso de la promesa de la bandera se va a hacer. Claro. Pero ¿tiene sentido hacer la promesa de la bandera en esta circunstancia? Y pregunta, ¿y sin público y por qué? Estamos hablando de si los chiquilines pierden las clases de bueno, en un año electivo y el problema de la bandera. Bueno, y hay otros temas que también se plantean, ¿no? El tema de cómo se cataloga el trabajo de cada uno de los niños. La escolaridad. Es todo un tema ese también. ¿Qué se le pone nota, no se le pone nota? ¿Cómo afecta eso su autoestima? ¿Cuál es el parámetro, claro? ¿Y cómo lo ven las familias? Por ¿Qué eso. es lo que, o sea, esas familias que les está costando, digamos, llevar a los niños a la escuela, ahora que saben que en realidad desconocemos el contenido un poco del titular, ¿no? Pero, porque, bueno, a ver, no hemos dialogado. Son titulares de trascendidos de prensa realmente. Que están, son eso. Pero ya lo dijeron, lo tiraron, como que es una de las ideas posibles, ¿no? Lo dijo Pablo da Silveira. Fíjate que en este periodo, y otro de los datos que teníamos del CEIP, es que ya cuentan con 7.000 niños como deserción que ya es confirmada. Entonces esas familias que les cuesta, que le dicen, bueno, los vamos a promover igual, ¿qué pasa? ¿Para qué van a ir? Esa es la pregunta. Nosotros tenemos la preocupación de que sea como un factor más de decir, bueno... Sí, genera mayor incertidumbre y genera mayor desigualdades. Es un poco también... ¿No estás de acuerdo? No, que me quedé pensando en eso porque hay una teoría conspirativa, si le quieren poner de alguna manera, que es que de alguna manera se tiró el tema a través de... Se hizo público este tema también para recoger. Para ver cómo estaba la población, el termómetro social, claro, frente a esta situación. Y es preocupante porque en ese enganchado, ¿qué pasa con los de sexto año que pasan al liceo? Preocupa, a mí me preocupa. Es que no es lo mismo un niño de tercero de escuela, con todo respeto, que un niño que está en sexto y que va a pasar a primero. No están en las mismas situaciones. Y el niño que entra primero. El primero que entra, ¿no? O sea, que entra primero de escuela, el que sale. Yo creo que eso, por ejemplo, nosotros está atada una planificación con presupuesto, porque nosotros decíamos, bueno, para poder proyectar el 2021 en un marco de pandemia y con el rezago que estamos, hay que pensar un año distinto, con otras apoyaturas, no sé,
sé, el verano, el febrero también, ¿no? Entonces, sí, o cuerpos docentes más que se desarmen. Hay experiencias en nuestro país muy positivas, muy buenas. que si las conocen, hay una escuela en Casaballe, por ejemplo, que ha llegado a grados muy altos de valoración esas pruebas internacionales que se hacen. Y esos grupos los defragmentan y trabajan de repente 4 docentes con grupos de distintas edades y es una experiencia particular. Bueno, pero es un precedente. Pero si ya existe y fue positivo, o sea, se puede volver a hacer. Chicas, nos tenemos que ir. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias de veras por el lugar. Un placer, un gusto.